Vamos a hablar de probabilidad de suceso. El cálculo de las probabilidades de un suceso, sucesos dados, una serie de sucesos dados. Lo que vamos a ver aquí es a un nivel muy básico. Esto corresponde pues, a un segundo de bachillerato. Lo que voy a dar aquí son una serie de fórmulas básicas que os tenéis que saber. Si las tenéis dominadas vais a poder resolver cualquier tipo de probabilidad. Y vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar un par de herramientas que nos simplifican bastante todo esto del cálculo de probabilidades. Esos son la tabla de contingencia y el diagrama de árbol. En los casos en que podamos usar estas dos herramientas, pues no vamos a necesitar saber ninguna fórmula. Entonces, vamos a empezar un poco definiendo la notación que vamos a utilizar. Normalmente el espacio muestral se denota por E o por omega, y es el conjunto de todas las cosas que pueden suceder. Por ejemplo, en una baraja de cartas, pues cualquier cosa que pueda sacar. Si nosotros sacamos una carta de la baraja española, sería cada una de las 40 cartas. Sería el espacio muestral. Por letras latinas en mayúsculas, vamos a denotar los sucesos. Por ejemplo, sacar un caballo, sacar un oro, lo que sea, cualquier cosa que nos podamos preguntar. El conjunto vacío se denota así, como un cero tachado o una O tachada. El conjunto vacío denota el conjunto que no tiene ningún elemento dentro. Se suele llamar suceso imposible. Vamos a denotar el suceso contrario con un A elevado a C o con una barra. Esto sería el complementario de A o que no ocurre A. Es decir, si A era el suceso saco una carta de oros, pues no A o A complementaria será saco una carta que no es de oro. Vamos a seguir un poco con las operaciones. Aquí hay 4 operaciones básicas: la unión, la intersección, la sustracción y la condición. Entonces, A unión B en castellano se interpreta como una O. Sucede A o sucede B. La intersección en castellano se interpreta con una I. Sucede A y sucede B. La sustracción, que es la resta, sería sucede cualquier cosa que esté en A, pero que no esté en B. Sucede A menos B. Y la condicionada es sucede A condicionado o sabiendo que ha ocurrido B. Entonces, vamos a ver un poco esto. Vamos a suponer que A sea lo que hemos dicho antes, sacar una carta de oros, y B, sacar una figura, por ejemplo, en una baraja española. Pues sacar oros o figura nos vale con que sea oro, aunque fuera un as o un 3. Nos vale con que sea una figura, aunque fuera de basto. Nos vale con que cumpla una de las dos condiciones. Por supuesto, la sota de oros también nos vale que cumple las dos condiciones. Sin embargo, en la intersección, sacar oros y sacar figura es obligatorio que cumpla las dos condiciones. Solo nos valen la sota, el caballo y el rey de oros, que son las únicas 3 cartas que cumplen la condición. Aquí tendríamos sacar oros menos sacar figura. Los sucesos que estarían en este conjunto serían del 1 al 7 de oro, pero la sota, el caballo y el rey de oro no pueden estar aquí porque aunque son de oro, son figuras. Y estamos a los oros quitándole las figuras. Y aquí sería la probabilidad de ser oros sabiendo que la carta es una figura. Aquí lo que está pasando es que nuestro espacio muestral se reduce de la baraja entera a una mini baraja que solo tiene figuras. Y nos estaría preguntando la probabilidad de sacar un oro de esa mini baraja. Una vez que ya tenemos claro la notación y las operaciones entre sucesos, hay algunas cosas básicas que tenemos que saber. Como por ejemplo, la probabilidad del espacio muestral siempre es 1 y la probabilidad del vacío siempre es 0. Y la probabilidad de cualquier suceso siempre va a estar entre 0 y 1. Es decir, no puede ser ni un número negativo ni un número mayor que 1. Un suceso y su complementario son cosas incompatibles. O pasa o no pasa. No puede a la vez pasar y no pasar. Esto da lugar a que la probabilidad de que no ocurra algo es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. Entonces la probabilidad del suceso contrario siempre es lo que le falte a la probabilidad de A para llegar a 1. Vamos a ver qué fórmulas nos tenemos que aprender. Hay dos fórmulas básicas que son las más importantes, que es la probabilidad de la unión, probabilidad de A unión B, que sería probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, y la probabilidad de la condicionada, que sería probabilidad de A intersección B partido probabilidad de B. Con estas dos fórmulas vamos a calcular el 95% de las probabilidades que nos preguntan. Siempre nos van a dar
una serie de datos, nosotros buscamos en la fórmula en la que tengamos todos los datos menos 1. Si nos tiran la unión, la A y la B, pues despejamos la intersección. Si nos tiran la condicional y la B, pues despejamos la intersección. Es decir, siempre nos van a dar una cantidad de datos suficiente como para resolver las preguntas que nos hagan. Solo tenemos que buscar cuál es la fórmula adecuada. Otra cosa aquí importante es que aquí la condición siempre va abajo. Sería la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de la condición. Bien, pues estas son las dos fórmulas básicas. Ahora hay dos palabras que tenéis que aprenderos y tenéis que saber qué significa. Suceso independiente o suceso incompatible. Dos sucesos son independientes si la probabilidad de A intersección B coincide con el producto de las probabilidades entre A y B. Esto nunca lo podemos presuponer, a no ser que nos digan en el enunciado que los sucesos son independientes. Si son independientes, entonces pasa esto. Obviamente, entonces aquí en esta fórmula, en la intersección, sustituiremos esto. Sucesos incompatibles son los que tienen intersección vacía, no tienen nada en común. Esto es lo mismo que decir que la probabilidad de A intersección B es 0. La probabilidad del vacío siempre es 0. Dicho esto, otra clave está en conocer las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan nos permiten pasar de la unión de complementarios o de la intersección de complementarios a un complementario. Es decir, A intersección B, A unión B y la raya entera. Es decir, que cuando tenemos dos negaciones separadas podemos poner una negación entera cambiando la relación que hay aquí en medio. Si es unión lo ponemos en intersección y si es intersección lo ponemos en unión. Y esto de aquí ya es la probabilidad del complementario de un suceso y lo más es que tendremos que recurrir a la probabilidad del complementario. Dos formulitas extras que ya nos van a dar todas las situaciones que nos podemos encontrar. Aquí tenemos la unión de dos sucesos y la intersección de dos sucesos. Aquí tenemos la unión de dos negaciones y la intersección de dos negaciones. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos unión e intersección de un sí y un no, que sería algo así como si ocurre A y no ocurre B, o si ocurre A o no ocurre B. Pues muy bien, este de aquí sería simplemente A menos A intersección B, que esto se traduce en términos de probabilidad a la probabilidad de A intersección no B, sería la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, muy sencilla de calcular, y este de aquí sería el contrario de A intersección B, el A negado, que si ocurra B y no ocurra A. Esto sería la probabilidad de A unión B, se traduce en 1 menos la probabilidad de no A y B. Esto se puede demostrar de forma muy sencilla con un diagrama de Venn. Si nosotros tenemos aquí A y aquí B, esto nos está diciendo por un lado que queremos A, sí. Entonces sería esto de aquí. Y además tiene que ocurrir que no ocurra B. Que no ocurra B es lo contrario de B, todo lo que está fuera de B. Entonces, ¿qué zona tenemos de los dos colores? Tenemos A, quitándole este trocico de aquí, que es la intersección A menos la intersección entre A y B. Si miramos este de aquí, tenemos A y B. Nos está diciendo que queremos que ocurra A o que no ocurra B. Ahora nos vale con que sea rojo o sea azul. Por lo tanto, sería todo el cuadrado, que sería el espacio muestral, menos que ocurra B sin ocurrir A. Otra forma sencilla de demostrar esta segunda sería aplicar las leyes de De Morgan. Nosotros sabemos que podemos hacer el total, el complementario, menos A unión B negado, no. Es decir, el total menos lo contrario de esto. Y ahora aquí, como he dicho, aplicamos las leyes de De Morgan, entonces hemos dicho que de una negación completa, ahora iríamos en sentido de derecha a izquierda, podemos pasar a dos negaciones cambiando a intersección E menos A intersección B sería no A y dos negaciones son una afirmación, que sería lo mismo que E menos no A intersección B. Y tendríamos esto de aquí. Entonces, esto obviamente es solo para que sea más curioso y le interese saber de dónde sale esto, con que os aprendáis esto vais a poder resolver cualquier ejercicio. Por último, vamos a comentar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Si bien es cierto que casi que no va a ser necesario que os aprendáis estas fórmulas porque esto
pues lo vamos a poder desarrollar con un diagrama de árbol de forma muy sencilla. Entonces, de todas maneras, vamos a dar la fórmula para saberlo. El teorema de la probabilidad total se utiliza cuando nosotros tenemos un espacio muestral dividido y tenemos distintos universos. Vamos a suponer que esto es 1, U2, U3 y nos piden la probabilidad de un suceso que puede estar en cualquiera de esos subuniversos. Por ejemplo, 3 fábricas que hacen tornillos y queremos ver la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces el tornillo puede ser defectuoso en cada una de las fábricas, pero no sabemos de dónde viene, están todos en la misma caja. Pues para eso sirve. El teorema de la probabilidad total dice algo así, como que la probabilidad de que suceda A es la suma de las probabilidades de que A suceda en cada universo, pues por la probabilidad de que hayamos tomado A en ese universo. El teorema de Bayes siempre va con esto. La pregunta que resuelve sería, sabiendo que ha sucedido A, ¿cuál es la probabilidad de que venga de un universo concreto? Es decir, si nosotros tomamos el tornillo y resulta que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho la fábrica 1 o la fábrica que sea? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el elemento venga del universo I, sabiendo que sucede? Sería la probabilidad de A unión I condicionado al universo I por la probabilidad del universo I partido la probabilidad de A. Esto es exactamente lo mismo que la probabilidad condicionada, porque la probabilidad condicionada del universo I a A sería la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de la condición. Y esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Todas estas fórmulas que os he contado las voy a dejar en un PDF en la descripción del vídeo. Vamos a hablar un poco, para completar todo esto, de cómo se realizaría una tabla de contingencia y cómo se realizaría un diagrama de árbol y sobre todo de cuándo. Una tabla de contingencia es cuando estamos enfrentando dos sucesos que pueden ocurrir o no ocurrir. Sucede A o no sucede A, sucede B o no sucede B. Y aquí en cada una de estas posiciones lo que tenemos sería la intersección. A intersección B, no A intersección B, A intersección no B, no A intersección no B. Aquí tendríamos la probabilidad de A, la probabilidad de que no ocurra A, aquí sería un 1, la probabilidad de los dos suman 1, y aquí sería la probabilidad de B y la probabilidad de que no ocurra B. Aquí tendríamos la probabilidad de estas intersecciones y la suma de estas dos probabilidades tiene que dar la probabilidad de A. Esto es muy útil cuando nos dan las probabilidades así en el estilo teórico. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra A, de que no ocurra B, la probabilidad de que ocurran A y B. Por ejemplo, la probabilidad de aprobar matemáticas, la probabilidad de aprobar historia y la probabilidad de aprobar las dos, o la probabilidad de no aprobar ninguna. En ese caso siempre utilizamos una tabla de contingencia. El diagrama de árbol se utiliza cuando nos dan datos de una probabilidad condicionada. Además, los sucesos de cada rama tienen que ser incompatibles. A1, A2, A3. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, las fábricas que hacen tornillos. La fábrica 1, la fábrica 2, la fábrica 3. Un tornillo no puede ser fabricado por dos fábricas. O en una reunión hay hombres y mujeres. ¿Eres hombre o eres mujer? No puede ser las dos cosas a la vez. Y luego en la siguiente rama lo que nos dan son conjuntos, la probabilidad de un conjunto que está condicionado a que suceda lo anterior. Es decir, la probabilidad, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ser defectuoso. La fábrica 1 hace tornillos defectuosos o no defectuosos, la fábrica 2 hace tornillos defectuosos o no defectuosos. Claro, la fábrica 1 y la fábrica 2, la cantidad de defectuosos depende de la fábrica. Entonces, no es una probabilidad de defectuoso total, que sería utilizar una tabla de contingencia. Es una probabilidad condicionada a la situación anterior. El producto de los elementos de una rama nos da la intersección. La probabilidad de que suceda A1 y B1 es el producto de los elementos de la rama. Como hemos dicho, un diagrama de árbol se va a utilizar cuando nos dan datos de probabilidad condicionada. Y aquí cuando nos dan intersección de dos sucesos. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a resolver una serie de ejemplos de cada una de estas tres situaciones, digamos la situación teórica que se utilizan fórmulas y dos situaciones más o menos prácticas que podemos utilizar tabla de contingencia o diagrama de árbol. En 3 vídeos distintos nos vamos a centrar en cada una de las situaciones para que tengáis algunos ejemplos.